Mejor les vamos a quitar la tentación y vamos a recibir la clase. Pero sí les vamos a dar chancecito ahí que celebren por lo menos con su esposa y sus hijos. Los que tienen esposa e hijos, ¿verdad? Y los que no, pues todavía van a poder salir. Pero yo creo que les toca financiero también, ¿verdad? No, ¿o qué les toca hoy? CILIC, Derecho Financiero. Malas noticias, entonces no van a poder salir. Bueno, fíjense que cuando son los exámenes, miren que yo a veces me pierdo entre tanta cosa. ¿Son el 20 o cuándo es que empiezan? CILIC el 20. El 20, significa El que 20 empiezan. hoy es 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, el martes ya empiezan. Sí, Licta. Sí, ¿verdad? Así es, licenciada, el martes 20. En resumen, deberíamos de recibir clase la otra semana. Pues no sé cómo estará la coordinación hoy, pero Sería el miércoles. miércoles empiezan. Y no, solo recibiríamos clase el día miércoles. Y pues porque jueves tienen examen. Sí, jueves tenemos examen. Martes y jueves tenemos examen, Licta. Va. ¿Y con quién empiezan? Filosofía. Filosofía. Los notariados siempre son los últimos. Licenciada, ¿y usted cómo hace sus exámenes? Más o menos un ejemplito. Ahora nos toca presencial. Sí. Entonces, ¿qué les diré? Presencial es como... Sí tenemos que evaluar la redacción, obviamente, porque estamos pues estudiando derecho de notariado y ahí pues va dentro del programa, tenemos que pues darles redacción. Entonces prácticamente sí tenemos que, sí o sí, tenemos que evaluar la redacción. Esa es una. Fíjense que tengo un cuadro, pero bueno, no se los voy a compartir, sino que se los voy a mandar después al Classroom, porque tendríamos que ver qué temas hemos visto. La verdad que yo siento que llevamos muy poquito como para evaluar, lo cual es una ventaja para ustedes, porque ustedes, pues el que va a examinarse debe de aprovechar que el contenido es menor, ¿verdad? Ya no tendrían por qué... Y es donde ustedes sacan ventaja porque no es mucho lo que hay que abarcar para el estudio. Entonces, el contenido es menor y realmente pues no podríamos haber dado 6 temas ahorita porque es importante también la redacción. Entonces, obviamente, como ya empezamos a ver el cambio de nombre, ese trámite, pues obviamente sí lo vamos a ver, a evaluar. Las actas notariales, también vamos a evaluar, déjenme pensar, las leyes relacionadas con el tema que vamos a ver, también de jurisdicción voluntaria, la estructura, déjenme ver, quiero ver si tengo acá el contenido que hemos visto. Sí, las actas notariales, eso sí lo vimos. Vimos también... el proceso sucesorio lo vamos a tratar de, no vamos a terminar, ¿verdad? Obviamente esto sí nos lleva unas 3 clases, entonces yo diría que empezaríamos hoy, mañana seguimos con proceso sucesorio, pero básicamente teoría, y el miércoles, sí, el miércoles tendríamos que empezar la práctica. No podría el miércoles y de ahí pues el jueves les toca examen, entonces no podríamos seguir y hasta ahí podría evaluarlos, hasta donde lo que veamos, ¿verdad? Ya pues ustedes tienen, digamos, los esquemas, tienen que ver el proceso de, por ejemplo, el trámite de jurisdicción voluntaria dentro del esquema, el esquema del trámite de jurisdicción voluntaria vimos identificación de tercero. Ese sí va a venir. Va a venir también lo relacionado con... Déjenme ver, porque aquí tengo el libro del doctor Neri. Vamos a ver. ¿Qué me guío? Los antecedentes que vimos muy poco, la verdad, pero sí lo vimos. Los principios generales van a venir.
los principios fundamentales. No precisamente tiene que ser, pueden ser casos, ¿verdad? Pero casos que no les voy a colocar un caso como en penal, no, tiene que ser un caso relacionado con notariado y que está relacionado con lo que ya vimos, que serían básicamente los principios. También, pues, yo procuro tener una serie como sencilla, fácil, digamos, una de redacción y una de casos, digamos. Casos o bien de análisis. Entonces, para que lo tomen en cuenta, tienen que leer obviamente el decreto 5477, pero de lo que hemos visto. Ustedes recuerdan que vimos los considerandos también, las leyes que están relacionadas con los asuntos de jurisdicción voluntaria. Vimos, pues yo incluso les coloqué algo en Classroom, para así muy simple, pero es básicamente pues eso también va a venir. Los antecedentes que ya les dije, ¿verdad? Los antecedentes del decreto 5477, que platicamos incluso las fechas, la función notarial en los documentos, vamos a ver, no, al documentar asuntos no contenciosos, más que todo ciertos formalismos, vimos algo relacionado a los impuestos de las actas notariales, de las resoluciones, la intervención del notario dentro del ámbito de la jurisdicción voluntaria no contenciosa, que básicamente están los considerandos del decreto 5477, y también, déjenme ver, de lo que logramos abarcar del libro es eso, y la identificación de tercero, eso sí va a venir, la identificación de tercero y lo que logramos ver. Y también lo que alcancemos a ver del proceso sucesorio. Eso sería básicamente lo que vendría en el examen de ustedes, para que pues tomen nota, ¿verdad? De que por ahí vamos a empezar. El proceso sucesorio, pues sí, es un trámite, es el más largo, si ustedes lo ven dentro de su esquema, lo pueden apreciar que, pues, no sé, yo quiero, pues, apostarle de que sí me va a dar tiempo de verlo todo, pero si no, pues, de todas maneras, ustedes, pues, empiecen a verlo, ¿verdad? A estudiarlo hasta donde lleguemos. Hasta ahí evalúo yo y así, pues, básicamente sería, pues, el examen que vendría. Hoy no nos da tiempo a mucho más que leer ciertos artículos. Ethel, ¿levantaste la mano? Sí, licenciada, perdone. Lo que empezamos a redactar la semana pasada fue un acta de requerimiento. Ajá. ¿Verdad? Para el proceso sucesorio. Eso es lo que va a entrar prácticamente. Pero no, porque vimos lo adaptamos al trámite de identificación de tercero. Ese es el que va a venir. Y de redacción. Yo no sé, quiero ver si me da tiempo de que empecemos. Yo ya les di, digamos, como el esqueleto que les digo para que me comprendan de cómo es el acta de requerimiento del trámite de proceso sucesorio. Y otras, pues, actuaciones que van ahí, creo que va una resolución, si no estoy mal, y una notificación, y el acta de vamos a ver qué acta va ahí, aparte. Va dentro, bueno, no tengo aquí a la mano lo que les compartí, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver, pues recordemos que aquí tienen 3 fases dentro de este trámite, ¿verdad? Acta de notoriedad, el acta de notoriedad, pero ese es en el caso de la identificación de tercero. Eso sí, va todo lo de identificación de terceros, sí va, todo lo que vimos, ¿verdad? Yo me refiero al acta dentro del proceso, del trámite de proceso sucesorio. No me recuerdo, ustedes tal vez lo tienen en la mano para ver cuál es el acta que va aparte de la notificación. Creo que va, vamos a ver, acta de requerimiento, primera resolución, creo que va en una notificación. Y la junta de herederos creo que va también un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si lo tuvieran a la mano. Ahorita lo estoy hablando. Licenciada, yo estoy algo Sí, es perdidita. el acta mire, notarial de Junta de Herederos e Interesados. Así es, esa. Esa va a ir. ¿Qué me dijo Elio? Que también viene el formato del edicto, Lila. El edicto, bueno, también. Entonces,
para que tengamos idea, ¿verdad? Vamos a ver si nos da tiempo, porque este trámite es bastante largo, pero por lo menos la teoría y cierta redacción sí creo que vamos a lograr ver. Aprovechando, perdón, Ajá. una pregunta, el tema de la identificación de tercero, vamos a ver el trámite que se hace ante el juez. Trámite de identificación de tercero. ¿Qué fue lo que empezamos a redactar? El acta de requerimiento, ¿verdad? Nada más. Solo eso vimos. Ajá. La notificación y la resolución, básicamente no la vimos, ¿verdad? No. No. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en la siguiente clase es ver una resolución y la notificación como, miren, son parecidas, la verdad, va a depender, va a variar. Ah, pero yo les envié un ejemplo, que creo que se lo subí. Sí, durante la clase. Allí. Aquí lo tenemos, es un documento de 20 páginas. Sí, es un expediente real que les compartí. Correcto. Ajá. Ahí nos vamos a guiar. Realmente pues no va a variar dependiendo del trámite que estemos realizando. Y por ejemplo, yo les dije que tomáramos nuestro esquema y que verificáramos, por ejemplo, cuáles son como las similitudes y las diferencias que hay entre cada trámite. Por ejemplo, si vimos el proceso sucesorio, tiene acta notarial de requerimiento, primera resolución y la notificación. Vamos a la subasta, es igual, acta notarial de requerimiento, primera resolución y la notificación, ¿sí? Identificación de tercero, lo mismo, solo que va a variar a quién le vamos a notificar y el asunto que vamos a notificar, que es la diferencia, ¿verdad? La declaración de ausencia, igual, si ustedes la ven, acta de requerimiento, primera resolución, de trámite y la notificación de esa resolución. El reconocimiento de preñez o de parto, igual. Y ustedes ven, por ejemplo, disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, está igual. Lo único que aquí se notifica al representante del menor, pero al final estamos notificando la primera resolución, es lo mismo. El cambio de nombre es igual. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Ahora, ¿qué tiene de especial, por ejemplo, el proceso sucesorio? Este es un trámite bastante largo que tiene 3 fases, una fase notarial, una administrativa, una registral. Inicia, obviamente, con el acta de requerimiento y vamos a iniciar la fase notarial con el aviso al registro de procesos sucesorios. Bueno, acá desde el acta de requerimiento prácticamente es la fase notarial y va a finalizar en el acto de declaratoria de herederos, antes de la remisión del expediente al Departamento de Herencias. Entonces, antes de la remisión, digamos, ahí podrían colocarle ustedes ahí una seña o algo, ¿verdad? Que ahí finaliza. Inicia con el acta de requerimiento y finaliza con el auto de declaratoria de herederos. Empieza la fase administrativa con que vamos a remitir al expediente al Departamento de Herencias, Delegados y Donaciones, ¿verdad? Y va a finalizar con el pago de esos impuestos. Ya después vamos a iniciar la fase registral cuando nos devuelven el expediente al notario, ¿verdad? Se lo devuelven y ahí empezamos la fase registral y va a finalizar con la remisión del expediente al director del archivo de protocolos. Si ustedes ven dentro de su esquema, también pueden apreciar que casi todos los expedientes van a finalizar con la remisión del expediente al director del Archivo General de Protocolos, excepto uno. ¿Cuál es ese trámite? A ver si alguien tiene ojo de águila. Que tenga su esquema ahí a la mano y me diga cuál es el que no finaliza así. La omisión de partida de nacimiento. Bueno, no. No, ese no. La declaración de ausencia. Lo dijo. A ver, ¿quién más? ¿Qué me dice? La declaración de ausencia, Lic. Así es. Ese trámite va a finalizar con la remisión del expediente, pero al archivo de tribunales. Sí, entonces esa es una diferencia, ¿ven? Entonces, y las similitudes ya las vimos. Cada trámite tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, la subasta va a tener un acta notarial de subasta. La identificación de tercero es el acta de notoriedad, por ejemplo, esa es como lo especial que tiene.
Si ustedes ven donde hay situaciones donde va a depender, por ejemplo, bienes, inmuebles, ¿quién va a estar dentro del trámite? El registro. Ajá. Y, por ejemplo, si es relacionado con menores, ausentes y incapaces, ¿quién va a estar presente en el trámite? La Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación. Procuraduría. Así es, la Procuraduría General de la Nación. Entonces, eso es lo que yo necesito. También quiero que hagamos, ¿se acuerdan que yo les dejé de tarea que hiciéramos las diferencias? Eso también viene en el examen de escritura con el acta notarial, ¿verdad? Y las que regula el artículo 42 del Código de Notariado, que son las especiales del testamento y donación, ¿verdad? Entonces, por causa de muerte, entonces, para que hagamos ese ejercicio que les dije, que también eso pues va a ir en el examen, pero yo no les voy a preguntar, háganme el esquema, no, yo lo que quiero es que vean las diferencias, que sepamos identificarlas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la clase, claro, ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Ustedes van a aprender a la universidad, pero no vamos a realizar las actas notariales en hojas de papel sellado especial para protocolo, ¿verdad? Y a pesar de que lo decía, me lo preguntaban, pero que está bien, pues, porque al final están aprendiendo. Pero sí hay que poner un poco de atención para que después no digan, no me dijo, ¿verdad? Entonces, sí, realmente sí se los estoy diciendo, para que tomemos en cuenta esas diferencias. Son varias, Alexander, son varias diferencias que las vimos en una clase casi, ¿verdad? A ver, Karen. Licenciada, una consulta. Las diferencias de actas notariales sobre escrituras públicas. Ajá, Eso. ¿qué dicen? Ah, Ajá, ¿se ya, acuerdan gracias, que vimos licenciada. internas y otras externas, verdad? Unas que son físicas, otras que son prácticamente del trámite en sí. No sé, alguien vi que levantó la mano, pero no sé si era en relación a eso también. Fui yo, Lick, y era en relación a lo mismo que preguntó la compañera. Ah, vaya, muy bien. Entonces, esas son las cosas que yo necesito que ustedes vean. Bueno, vamos a entrar en el tema en relación al proceso sucesorio intestado. A ver, María Fernanda. Perdone, no sé si ya lo preguntaron, pero el día del examen ¿vamos a poder utilizar nuestro código o negativo? Miren, el día del examen ustedes, yo les voy a dejar que utilicen, sí, voy a dejar que utilicen los códigos, pero con la condición, por ejemplo, no quiero encontrar archivos adentro, y miren ustedes que yo tengo un ojo que de verdad me doy cuenta, y me pasaban, porque yo le cuidaba exámenes al doctor López Permut, que en paz descanse, un gran filósofo, la verdad que era un gran profesor, y siempre en sus exámenes yo miraba a alguien que tenía un chivo, ¿verdad? Entonces, incluso él se enojó tanto una vez que hasta rompió el examen así enfrente de todos, porque la persona fue rebelde y tiró hasta el escritorio, hizo así como un show, encima de todo ofendido. Entonces, no. Y le dijo, si sigue así, lo llevo a junta directiva, porque es parte de la disciplina de la clase, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Mejor no ponerse uno en esa situación. No, mejor evitar, ¿verdad? Ustedes. Lo que sí, teléfonos, no se permiten los teléfonos. Tienen que llevar su identificación, ¿verdad? Para que nosotros sí vamos corroborando quién es estudiante, que sea el de la foto, por ejemplo, ¿verdad? Para que no manden un representante. Y no, un mandatario. Entonces, no, eso sí, por favor, si no lleven su recibo. No, ustedes no son de recibo, son los del sábado. Los del sábado que tienen que llevar el recibo, ¿verdad? Porque si no hacen bien su pago, después resulta que no están en la clase y me dicen, mire, Eli, usted me puede ayudar. La verdad que no puedo porque como son cuestiones meramente administrativas, se me saturarían a mí, ¿verdad? Y la verdad que aunque tenga todo el ánimo, me cuesta darle seguimiento a esos temas. Entonces, ahí sí que cada quien va a tener que ir a ver qué hace, cómo solventa eso, ¿verdad? Entonces, pero afortunadamente ustedes no. Lo único que sí estén dentro del aula, ¿verdad? O por lo menos que tengan su trámite ahí, porque hoy consulté y tenía como 250, una cosa así. Y bueno, no es un mal número, pero creo que este año es el año en que menos alumnos he tenido.
He tenido el primer año que tuve 450, que no, obviamente eso era imposible humanamente, y fue algo maratónico, pero pues salimos adelante, ¿verdad? Estamos casi igual. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? Bueno. El proceso sucesorio intestado. Esto pues vamos a verlo de manera extrajudicial, no el judicial, porque lo que nos compete es ver el trámite extrajudicial. Hay pues varias situaciones, ustedes han visto que hasta en las mejores familias se pelean por los bienes, ¿verdad? Y pues no falta el chiste de que en Navidad salen los terrenos de la abuela, ¿verdad? Entonces, eso sí sucede, eso sí pasa. Entonces, sí llevan muchos años estos trámites porque existe mucho conflicto dentro de los posibles herederos. Porque cuando se trata de bienes, todo el mundo quiere estar ahí, ¿verdad? Pero realmente yo era de la opinión, le digo a mis padres, de que cada quien mejor, si a ellos les costó, que se lo gasten, ¿verdad? Y que se lo disfruten o qué sé yo, porque realmente yo creo que todos debemos de empezar de cero y se evitaría uno muchos problemas, ¿verdad? Pero pues obviamente todos tenemos derecho a tener propiedades y poder heredarlos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Hay pues situaciones en las cuales el causante, la persona interesada, no deja un testamento. Entonces, recordemos que está dentro del libro tercero del Código Civil. Existen pues 3 clases, ¿verdad?, de sucesión. La primera es la que se manifiesta en testamento, que sería la testamentaria. A falta de esta, significa que no hay testamento. Vamos a realizar ahí sí que porque la ley lo manda, es el trámite, el intestado. Y la tercera, que es parte testada y parte intestada. Entonces, esa sería la clasificación. ¿Qué diferencias hay? Bastantes. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo hablaba con la conferencista ayer y me decía, yo hago la diferencia en los mandatos con un pastel, me dice. El poder especial es una porción, el general es el pastel entero. Pues lo mismo, hacemos el mismo ejemplo. Aquí vamos a comer mucho, les digo, porque el pastel también es la figura perfecta, ¿verdad? Está el pastel completo, que es la sucesión hereditaria, que sería a título universal. Pero esa porción que dejan es un legado. ¿Qué diferencia hay? Si vemos, por ejemplo, el artículo 919, a ver quién me lo lee. ...919 del Código Civil. Artículo 919, herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o en más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Muy bien, gracias. Entonces acá abarca bastante este artículo 919 que nos indica. Cuando es a título universal, se llama herencia. O sea, es el pastel entero. Y la asignación a título particular, una porción, sería el legado, para que lo comprendamos. Yo tengo 5 bienes, pero voy a dejarle a título particular a una de mis hijas una casa. Entonces, de esa no pueden disponer, porque esa se la dejé a ella. Ese es el legado. Y las otras 4 casas, yo no hice testamento, eso pues sería la tercera clasificación, parte testada y parte intestada, ¿verdad? Para que lo comprendamos. Hay bienes que, por ejemplo, aunque realicen un testamento, resultan que hay un bien que salió por ahí y pues va a formar parte de esta masa hereditaria. A ver, Ethel. Licenciada, me surge una duda. Porque si hacemos un testamento y declaramos que nuestros herederos universales son nuestros hijos, aparezcan los bienes que aparezcan, ellos son los herederos. Pero de lo que designamos.
tenemos que designarlos, no podemos generalizar que el 100% Testamento, se tiene que especificar los bienes hay que y hacer un también, detalle. ajá, hay que especificar. Yo poseo, por ejemplo, 4 casas y dentro de esas casas bien finca folio y libro, ¿verdad? Va a quedar, pues, si yo se los quiero dejar a ellos, pues tendría que repartirse dentro de ellos la herencia. Pero si aparece una quinta casa, ¿qué sucede? Entonces, esa va a ser, nos vamos a la tercera clase que nos indica el último párrafo. Ajá, que sería la sucesión, puede ser testada o parte intestada. Y pues son bien alegres las juntas de herederos ustedes. Son alegres las juntas de herederos, ahí se sacan los trapos, ¿verdad? Y uno está a la expectativa. ¿Será que va a aparecer otra familia por ahí? A ver, Walding. Lick, solo tengo una duda. Ajá. Entonces, así como dijo que a todos sus hijos les dejó especificada una parte en el testamento, entonces, ¿eso sería un legado o estoy mal? No. Sería, a todos los dejó en el testamento, ¿cómo así? Así como decía Ethel, que a todos... Ajá, o sea, les dejó a todos y aparece una parte que no está dentro del testamento, o sea, aparece un bien que Ahí era sería la parte testada y parte intestada, porque la asignación, regula la ley, la asignación a título universal se llama herencia, y cuando la asignación es particular es el legado. Por eso es que les hago la gráfica de la porción del pastel, porque es la asignación, lo que yo estoy dejando. Y el título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones. Vamos a ver, el título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones, porque no solo bienes vamos a recibir, también existen obligaciones, ¿verdad? Porque el causante podría tener deudas y eso también es parte de esto. Excepto los legados, indica. O sea, los legados es porque es una asignación que le dan a alguien en particular. Pero podría ser eso, por ejemplo, una deuda, que la verdad que ese tipo de herencias no me interesa, diría. Pero podría dejarle a alguien una deuda. Sí se puede, Lick. Así es. ¿Por qué, Luis Fernando? Ahorita no tengo el fundamento claro, pero yo recuerdo que en el código indica que la deuda se hereda. Miremos el 920 Artículo 20. 920. ¿Quién dijo artículo no sé qué? Ingrid. No. Sí. Licenciada, el 920 había dicho también. Vaya. A ver, leámoslo, Ingrid, porfa. Dice, el heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcance los bienes de esta. ¿Sigo? Sí, por favor. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Muy bien, gracias. Miren, este artículo es bien importante. Aquí le vamos a colocar aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario. ¿Eso qué significa? Yo voy a aceptar la herencia bajo el beneficio de que me hagan un inventario, porque realmente si yo voy a recibir, supónganse, $500,000 de herencia, pero va a resultar que la deuda es de $1,000,000, ¿me traerá cuenta? No, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, voy a perder más de lo que me van a dar. Entonces, por eso es que se realiza un inventario. Y a pues le vamos a colocar también las cargas. Miren, yo les hago esas anotaciones y se las hago las observaciones para que se les sea más fácil ubicar, ¿verdad? Ubicar este tipo de aspectos. ¿Saben qué no les dije? El concepto de la sucesión hereditaria. Y eso sí se los voy a decir porque es importante. ¿Qué es la sucesión hereditaria? Está fácil. Es la transmisión de los bienes que no se extinguen con la muerte.
Y esos bienes van a ser derechos y obligaciones, ¿verdad? No solo van a ser bienes, sino que es la transmisión de los bienes. Si quiere le colocan paréntesis, ¿verdad? Derecho y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Va a ser a otra persona por el fallecimiento de otra persona. Entonces tiene que fallecer alguien para que yo pueda recibir, pues, bienes, ¿verdad? Pero no solo son bienes, sino que son derechos y obligaciones también. El artículo 917 nos indica: la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona. Aquí debe prevalecer la voluntad del que quiere dejar, ¿verdad? Bienes. ¿Manifestada en qué? En testamento. Y cuando no hay testamento y a falta de este, por disposición de la ley, porque la ley lo manda. Esa sería pues la intestada. La primera se llama testamentaria y la segunda es intestada, comprendiendo en uno y en otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Básicamente lo que les dicté pues es lo que está contenido en el artículo 917. Ahí tienen pues el concepto, ¿verdad?, de la sucesión hereditaria. Y pues hay varias situaciones que hay que ver acá. Por ejemplo, ¿qué sucede con los derechos de alimentos? Yo puedo disponer, yo, Judith Urizar, puedo disponer de mis bienes, pero ¿se los puedo dejar a mi vecina? ¿Se los puedo dejar a uno de ustedes? ¿Podría dejar mis bienes? Sí. Sí, si usted lo dispone. Pero no les voy a dar nada. Las deudas no las queremos, licenciada. Las deudas les voy a dejar. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, con mis hijas? Tengo una hija menor, bueno, de hecho, ahorita son 2 menores de edad. ¿Qué pasa con ellas? ¿Tienen preferencia? Si usted... No. Bueno, digamos hasta cierto punto sí. Esa es una limitación. ¿Existe una limitación en la transmisión en la sucesión hereditaria? Sí. Los derechos de alimentos, esos no los podemos obviar. Eso sí, no se pueden quedar de lado, ¿verdad? Porque la ley sí va a proteger a los menores de edad, va a proteger ese derecho mientras ellos puedan, mientras existan menores de edad. Veamos el artículo 936. ¿Quién me lo lee? Código Civil. Licenciada, ¿se lo puedo leer yo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Artículo 936. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Muy bien, gracias. Acá es bien interesante porque, ¿sí? Acá es bien interesante porque la ley protege a los menores y esa es la limitación que existe. Tan así que si existen, por ejemplo, no realizaron testamento, pero hay menores de edad, la ley sí faculta para que los menores de edad reciban, ¿verdad?, ese derecho. Y tiene que ser una razón que se tiene que realizar al momento de la inscripción en el registro de la propiedad. Se tiene que garantizar. Si no, pues no hay liquidación. Porque la misma ley protectora de los menores, ¿verdad? Imagínense si no cuántas personas estarían desprotegidas. Lo que sí es que primero creo que cumplen 18 años los niños y no hay modo que resulte esto, porque ahí, pero ¿qué sucede si existe una litis dentro del proceso sucesorio? ¿Qué sucede? Vuelve judicial, licenciada. Ajá, sí, ya sabemos, según los principios. Ajá, lo vamos a remitir según los principios. Entonces, eso es lo que yo necesito que hagan ustedes, que analicemos, ¿verdad? Con más de los principios, si son principios fundamentales, es que es para cualquier trámite de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Si va a haber una oposición, se tiene que remitir con un juez, pero se oye fácil, pero miren, cuando a ustedes les toque ejercer el notariado, ustedes, ni modo que a la primera pelea de sus clientes, usted lo van a remitir al expediente, no.
Uno tiene que ver la manera de que cómo continuar con esto, ¿verdad? Y tratar de ser como mediador antes de remitirlo, porque si no, se quedan sin el trabajo, ¿verdad? Les van a dejar ahí el trabajo a medias y no van a recibir sus honorarios. Imagínense, estaríamos dándole trabajo, pero a los jueces. A ver, Ethel. A mí me quedó una duda, licenciada, cuando estábamos hablando de los testamentos. Usted comentaba que se heredan también los derechos y obligaciones. Podemos repudiar una herencia y no aceptarla porque resulta que la herencia es de 25,000 quetzales, pero debía 500,000 de quetzales. Quien me está heredando, ¿la puedo repudiar? Sí, pero vamos a verlo en su momento, Ethel, pero sí podemos renunciar, ¿verdad? A lo que nos corresponde. Eso sí es un derecho. No nos pueden obligar a aceptarlo, ¿verdad? Por eso hay un momento donde uno acepta usted la herencia. Sí, ¿verdad? Eso es en la Junta de Herederos. A ver, Dianet. Buenas noches, licenciada. Solo una consulta. Cuando ya hay litis, se vuelve una jurisdicción contenciosa, entonces. Así es contencioso. Entonces lo tendríamos que remitir al juez. Lo que sucede es que no podemos remitirlo así desapasionadamente, porque miren, tampoco es que al día siguiente que ustedes se gradúen les van a llevar un proceso sucesorio, no. Y hay varias situaciones que se dan en este trámite. A ver, Sharon. Disculpe, buenas tardes. Si en dado caso en la Junta de Herederos apareciera otros interesados en el caudal hereditario, ¿qué pasaría? ¿La audiencia se suspendería o la audiencia seguiría? Miren, sí tenemos que ver ciertos aspectos, pero ya vamos a verlo cuando ya veamos el tema relacionado con la Junta de Herederos. Ahorita pues solo estamos viendo, digamos, el inicio, pero sí se pueden dar varias situaciones. A la Junta de Herederos pueden llegar, porque hay que hacer publicaciones, ¿verdad? Con la finalidad de que terceros interesados lleguen también a la Junta de Herederos. Y que, por ejemplo, si el señor tenía una deuda con alguien, ¿puede llegar esa persona a la Junta de Herederos? Sí, podría. Serían los terceros interesados. Así es, ellos sí pueden llegar. Entonces, por eso les digo que se ponen buenas las juntas de herederos, porque ahí le van a llegar los acreedores. Obviamente ellos quieren, están interesados, se sienten, o alguien, por ejemplo, estaba demandado, un banco podría incluso llegar, porque si tenía una deuda, bueno, miren, ¿quién va a leer el diario oficial? Dicen ustedes, ¿verdad? Pero realmente hay gente que se va. Los bancos lo leen. En los bancos los leen. Así es, porque hay deudas y si no tenía seguro, entonces definitivamente que sí van a ver. Y hay montos muy considerables. En la banca hay muchísimas deudas porque creo yo que a veces no son selectivos con sus clientes, ¿verdad? Yo trabajé de asesora en un banco. ¿Cómo? Incobrables. Sí, trabajé de asesora externa con un banco, bueno, con 3 bancos, de hecho. Y ellos, pues, la verdad que hay unas deudas incobrables. Yo no sé cómo fueron a darles tarjeta a esas personas y se vuelve, la verdad, que bastante difícil. Entonces, lo que hacen es recuperar cartera. Digamos, le asignan 100 casos y de esos 100 casos unos 20, casi como con un número muy considerable, porque teníamos que realizar un análisis casi de investigador para poder encontrar a la persona, y se podía, pero era parte, ya el costo era de los asesores externos, porque ellos también tenían pues ahí agencias, digamos, de cobro. Obviamente ellos se querían pues quedar con el dinero y sin pagarle a terceros, digamos, pero no era sencillo. Es bonito el trabajo, la verdad, pero realmente sí conllevaba mucha investigación. A ver, Ingrid. Licenciado, yo quisiera comentar un caso que mi familia está pasando por un proceso sucesorio. Bueno, mi papá y sus hermanos, ¿no? Pero usted estaba hablando sobre la Junta de Herederos. Pues quisiera comentar que
que en la junta de herederos, cuando ellos tuvieron esa junta, ellos no sabían que mi abuela tenía un terreno en San Juan Zacatepec, o sea, el abogado, bueno, el notario ya había investigado y todo, y sí estaba, pero mi tía, mi abuela ya lo había vendido en vida, ellos tenían unos recibos, esa parte quedó intestada, ¿verdad? Ellos llegaron y presentaron los recibos y sí se tuvo que hacer otra nueva junta por lo mismo, porque realmente se quedó como que estancado porque se tenía que averiguar un poco más, ¿verdad? Entonces sí, la verdad que ese proceso sí es demasiado tardado y por lo que ellos se tardaron como 3 años. Y todavía está y todavía está en el Ministerio de Finanzas, ya dando lo último. Sí, pues, pero ya van en qué fase. A ver, Ingrid, ¿en qué fase van? Ya en la última, pero no sé cómo se llama, Linda. La de registro. La registral. Así es. Así pues, la registral. Gracias, Linda. Licenciada, una consulta. Usted dijo que cuando hay litis se convierte en contencioso y luego ¿a dónde se trasladaba? ¿A dónde dijimos en los principios fundamentales? Ajá. ¿Pero qué juez? A ver. ¿A qué juez se traslada? Juez de primera instancia. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ustedes tienen que ver los principios así, se los tienen que, más que aprendérselos, analizarlos, ¿verdad? La redacción, recordemos que en la redacción, cuando evaluemos la redacción, yo les dije, no les puede faltar nada en la resolución de ciertos ítems que van, requisitos que van, porque la ley lo regula, ¿verdad? Entonces, eso no les puede faltar. En las actas notariales igual, no les pueden faltar los requisitos que están en la ley. Lo que ustedes tienen que es plasmar y interpretarlo, ¿verdad? Realmente, pues, yo les voy a dejar ahorita utilizar el código, pero lo que necesito es más análisis. Que el que no lee, aunque entre todos los códigos y hasta el libro, no va a saber, ¿verdad? No va a saber porque no lo leí yo. A ver, Luis Fernando. Lico, una consulta. Yo tengo entendido que las cuentas bancarias no entran dentro de la masa hereditaria. No sé si es lo correcto. Recordemos que cuando ustedes adquieren una cuenta, le colocan ahí quién va a ser el beneficiario, ¿verdad? El beneficiario. Entonces, tiene un plazo, no recuerdo el plazo, son 6 meses, una cosa así. Solo monetaria, sí, 6 meses. Ajá. Entonces, esas cuentas, pues, tiene un beneficiario ya designado. Si lo interpretáramos, diría, ese es como una especie de legado, ¿verdad? Porque deja a alguien designado quién va a ser el beneficiario de ese dinero. Bueno, sigamos para avanzar, porque si no tenemos, bueno, son las 24. Vamos a estar les voy a dejar unos 10 minutos para que, entre clase y clase, ¿verdad? Para que descansen un poco. Muy bien. Entonces ya vimos, ¿verdad? La gráfica, el artículo 918 nos indica, los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. La verdad que este está relacionado con el siguiente, el 919. ¿Qué sucede cuando la herencia se distribuye en legados? Es lo que habla, bueno, una manera de darle forma a lo que Ethel preguntó, solo que ¿qué sucede? Yo tengo un pastel y lo parto en 4. Ya no tengo más bienes. A ver quién me lee el 921. ¿Quién se lee el 921? Artículo 921. Legatarios considerados como herederos. Cuando toda la herencia se distribuya en legados,
Los legatarios serán considerados como herederos. Entonces se consideran como herederos, ¿verdad? Que sería la diferencia. Es prácticamente, y este está relacionado con el 1004. A ver si me leen el 1004. Josué fue el que lo leyó. Gracias. Artículo 1004. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios en proporción al valor de sus respectivos legados. Muy bien, gracias. ¿Y qué quiere decir este artículo? Que se dividen las obligaciones, licenciada, entre todos los herederos. Ajá, se prorratearán las deudas. También los vamos a dividir, ¿verdad? Los gravámenes, los alimentos, ¿verdad? De los legatarios. Hacer una proporción para todos. Porque todos van a recibir y dice que todos tienen algo que perder también, ¿verdad? María Fernanda. Ahorita, por ejemplo, una pregunta, así como cuando usted menciona que hay menores. Digamos que hay una herencia cualquiera, que tiene bienes, que tiene dinero, lo que sea, pero ¿cómo hacen como para hacer ese cálculo de alimentos basados, por ejemplo, en un niño de 10 años que de aquí a 8 años pues ya no se gasta lo mismo, por ejemplo? Pero ¿cómo se define ese monto? ¿Lo define la familia porque este es un acto extrajudicial o bien viene definido por un juez que él lo va a ver, o sea, tomando en cuenta el bien del menor, digamos? Tendría que ser, pues, realmente, si estamos haciéndolo extrajudicial, pues tiene que ser proporcionado, ¿verdad? Claro que de acá no vamos a garantizar, si un niño tiene 2 años y tienen que garantizarle a que tenga alimentos en 18 años, la canasta básica no va a ser el mismo precio, pero tiene que ser como negociado. Realmente tiene que, por lo regular, en las juntas llegan, pues, como les decía, otras familias, ¿verdad? Otros hijos, ustedes no saben, entonces dicen, ¿y ahora quién se va a asomar aquí, verdad? En esta junta. No sabemos, ¿verdad? Pero puede pasar de todo. Al final, pues sí hay que aceptarla o no aceptarla. Si no la aceptamos, se tiene que remitir con un juez y así sucesivamente. Bueno, lo vamos a ir viendo así como poco a poco para que vayamos comprendiendo. El artículo 922. Ya les dije, ¿verdad? Relacionamos el 921 con el 1004. Y el 922, a ver quién me lee el 922. Artículo 922. Derechos del heredero. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Ajá, gracias. ¿Y qué es la masa hereditaria? ¿Será el todo, licenciada, como el ejemplo que dijo de usted el pastel? No. Es una porción, una parte. No, tampoco. Veamos el 1100. Ese artículo lo vamos a relacionar con el 1105. A ver quién me lee el 1105. Lo voy a leer. Gracias. El 1105. Ajá. Ahorita. 1105. Ay, perdón, permítame. 1105. Masa hereditaria. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento, se pagarán sus deudas. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. Muy bien, gracias. Entonces la masa hereditaria va a ser lo que sobra, ¿verdad? Después de que cancelamos las deudas. Esa es una diferencia. Y que sería básicamente el conjunto de bienes cuando ya cancelamos estas deudas. Eso sería básicamente la masa hereditaria. Entonces, aquí lo que nos indica el 922 es que cada heredero puede disponer de su derecho, de mi derecho cuando ya cancelamos todas las deudas, no antes de ahí, de mi derecho puedo disponer, no de los bienes. Esa es diferencia también. Yo puedo disponer del derecho porque
todo tiene un momento, pero ¿cuándo voy a poder disponer? Hasta que se esté repartida la herencia, ¿verdad? Hasta ahí podría, cuando ya se repartió la herencia, yo ya sé que me toca, pero yo no puedo disponer en la Junta de Herederos y decir, yo voy a disponer de mi derecho, voy a dárselo a mi hermana, porque eso realmente no es mío todavía, ¿verdad? Yo no puedo disponer de lo que no es mío, así de simple. Y no sabemos qué deudas pueda tener o qué situaciones se puedan dar, qué alimentos se tengan que dar. Entonces, de eso yo no puedo disponer mientras no se vea todo esto. Por eso es que hasta que se vea ya lo que sobra de ahí, podríamos verlo, pero antes de eso no podría. En la Junta de Herederos, olvídense. ¿Qué sucede, por ejemplo, si vengo yo y voy a recibir un bien inmueble? Y en la Junta de Herederos, bueno, disponen que el bien inmueble, yo necesito dinero y voy a arrendar ese bien para mientras que sale la herencia. O sea, ya cuando se haya agotado todas las fases, pero yo necesito eso, se va a tardar 2, 3 años. ¿Será que yo lo puedo arrendar? Si se pone de acuerdo con los otros herederos, podría. Sí, pero no desde ese momento. Ajá, porque hay que ver lo del administrador de la mortual también. Eso lo vamos a ver más adelante, yo para que no los confundamos, pero para que sepamos, ¿verdad? Que se podría, pero no allí. Hay un administrador que vamos a tener, si lo designó el causante o no lo designó, pero él va a administrar los bienes mientras se resuelve todo esto del proceso sucesorio. Pero también hay situaciones, por ejemplo, las incapacidades para suceder. Son las causas de indignidad que la ley señala. A ver, vamos a ver una por una. El artículo 924 nos indica, son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causas de indignidad. Primero, el condenado. Yo le coloco una palabra clave porque este artículo es bien grande, ¿verdad? El que ha sido condenado, o sea, ya tuvo que haber agotado un proceso, ya fue condenado. ¿Por qué? Por haber dado muerte, intentado dar muerte, a la persona cuya sucesión se trate, a los padres, a los hijos, al cónyuge, al conviviente, de hecho, a los hermanos de ella, de la persona, del causante. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. O sea, esto va a seguir siempre, aunque tenga ya un perdón judicial. Yo les hice mención incluso en la clase acerca del caso del Osborne, creo que se escribe, de Quetzaltenango, que había matado pues a sus padres, presuntamente, porque realmente él no fue condenado, él estaba siendo procesado y le habían ordenado repetir el juicio creo que 1 o 2 veces, no recuerdo, pero búsquenlo en Google. Ese caso es bien interesante porque creo que los cadáveres de los padres fueron encontrados dentro de una casa. Entonces, o aparecieron en la casa, no recuerdo mucho, pero fue hace mucho tiempo, pero a él le repitieron el juicio y falleció, de hecho, en prisión. Ese es el caso que se me viene a la mente. Hay muchos más, ¿verdad? Muchísimos más que podrían ver. A ver, ¿quién me dice qué son los bienes relictos? Para que veamos la diferencia con la masa hereditaria. Miren que yo vengo con los códigos y creo que lo tengo. Déjenme ver, Código Procesal Civil y Mercantil necesito, pero déjenme ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Es que siempre se me pierden entre tanta ley.
Bueno, si no, alguien que tal vez me vea el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es que no, seguro lo dejé en el trabajo porque a veces me lo llevo, lo traigo, me lo llevo y ahora no lo encuentro. Objeto del proceso sucesorio. Sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta. El proceso sucesorio determinará, cuando menos, número 1, el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Número 2, los bienes relictos. Número 3, las deudas que gravan la herencia. Número 4, los nombres de los herederos. Número 5, el pago del impuesto hereditario. Y número 6, la participación de la herencia. Muy bien, gracias. De acá me interesa del inciso 2, de los bienes relictos. ¿Pero qué son los bienes relictos? Son los que deja una persona al fallecerle. Ajá. Sí. Básicamente, todos los bienes, derechos y obligaciones. Todos los bienes, derechos y obligaciones. Esa es la diferencia con la masa hereditaria, porque la masa hereditaria es todo lo que queda, lo que sobra, después de que ya se canceló todo lo que se debía, ¿verdad? Todas las deudas. En cambio, los bienes relictos es todo, todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona. 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, del inciso número 2. Muy bien, otra de las causas, incapacidades para suceder, causas de indignidad, es el heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no lo denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiera procedido de oficio. Si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho, o hermanos del heredero, cesará esta la obligación de denunciar. ¿Por qué creen que la ley no obliga si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, indica? Porque es un derecho constitucional, licenciado. Ajá, muy bien, William. ¿Qué indica? A ver, no creo que lo sepa porque no tenemos la Constitución a la mano, ¿verdad? No recuerdo el artículo, pero si no estoy mal, dice que uno no está obligado, la ley no lo obliga a uno a hacer declaraciones según los rangos, según las cosas de... Ay, se me olvidó. Bueno, la ley no lo obliga a uno a declarar contra su cónyuge y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, si no estoy mal, y el cuarto de afinidad. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Es el artículo 16 de la Constitución, Digna. El 16, gracias. Gracias. Bueno, para que lo tengamos presente. El 16. Vamos a ver, porque miren que tengo la Constitución. Acá está. Declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho, legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. O sea, nadie va a estar obligado a declarar en contra de sí mismo y todo lo que nos indica, ¿verdad? Dentro de los grados de ley. Para que lo tengamos ahí anotado y para que veamos por qué el legislador lo colocó así. Licenciada, pero esa no sería una contradicción. Porque no estamos obligados a denunciar y aquí nos dice que si no denunciamos no tenemos derecho a la herencia, pero no estamos obligados a denunciar. No estamos obligados a denunciar, pero acá nos indica, déjeme ver, pues es cuando sobre ellos se hubiera procedido. Si los homicidas fueran ascendentes, descendientes o convivientes de hecho, hermanos, cesará porque indica, si son los descendientes o ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos, cesará en la obligación de denunciar. Cristian. Mira, yo pienso de que ahí tal vez no habría una contradicción porque aplicaríamos el principio de supremacía constitucional
Y pues se aplicaría lo que pues preceptúa la Constitución. Bueno, pienso yo, pues, no sé si estoy equivocado. La verdad que sí, pero fíjense ustedes que, si bien es cierto, bueno, y eso es bien interesante, porque ¿qué prevalece acá? ¿Lo que está regulado en una ley ordinaria o en la Constitución? La Constitución. La Constitución, ¿verdad? La Constitución. Nadie va a estar obligado, pero él no va a tener derecho, ¿verdad?, a la herencia porque él omitió denunciar. Sí, es una contradicción, licenciada. Sí, sí. Bueno, y dice, cesará en la obligación de denunciar. Pero por no haber hecho la denuncia se va a quedar sin bienes. Bueno, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. O sea, el acusador, ¿verdad? Yo les digo que coloquen mejor una palabra clave porque no se les va a quedar todo esto. El numeral 4 fue declarado inconstitucional. Entonces eso no, se salvaron. Bueno, el pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en el establecimiento público, si hubiera podido hacerlo. O sea, el que dejó a su suerte a la persona. Saben que yo siempre me pongo a pensar, yo no sé, bueno, en el tráfico, porque hay tanto tráfico en esta ciudad que a cada rato, ¿verdad? Miro vagabundos y yo me pregunto qué sería, por qué llegó a ese lugar esa persona. Y yo recuerdo que allá en el tribunal, cuando trabajé en el tribunal, había un señor ya grande en silla de ruedas. Y luego llegaba súper temprano, 5:30 de la mañana, por ahí. Y yo lo miraba a él y a mí me daba mucha tristeza, ¿saben? Se paraba, se alistaba, ya un señor grande, no sé qué pasó con él. Lo vi unas cuantas así madrugadas y sí me ponía a pensar, pero él solo miraba que ya empezaba a llegar gente y se levantaba y se iba. Al rato ya no lo miraba, pero sí han de ser situaciones similares, ¿verdad? Pasan muchas cosas en la vida de las personas como que provocan eso, o si fue una persona porque muy difícilmente una persona pueda llegar allí sola, no sé, es algo que siempre me llama la atención. El pariente del autor de la herencia, no, ese ya lo vimos, el del asilo, ¿verdad? El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos, bueno, ahí está lo contrario, que abandonó a los hijos menores de edad, o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos, aunque sean mayores, el que los abandona, ¿verdad? El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo o revocarlo. Recordemos que dentro de los principios que las personas están en su sano juicio, hay una situación de calificación del notario. Pero ¿quién va a estar obligado a realizar un testamento? Los que dan mayores problemas siempre van a hacer los testamentos. Yo me recuerdo de una señora, la primera escritura que yo realicé fue un testamento, ¿saben? La primera. Me acaba de graduar y, bueno, me dice alguien, mire, ¿será que me ayuda? En ese entonces, pues, era mi jefe y me dijo, mira, necesito que me ayudes porque vamos a ir a ver, obviamente él no podía fraccionar el testamento porque él era magistrado en ese entonces, ¿me ayudas? Sí, vamos. Y nos fuimos a la casa de la señora, estaban unos hijos, pero había mucho roce con ellos. Y ella quería dejarle la herencia, a pesar de todo, repartir, digamos, que tuvieran derecho de los otros hijos, pero especialmente la que lo cuidaba, ¿verdad? Entonces, como que había un enojo. Cuando falleció la señora, incluso me dijeron, sí, que la vamos a denunciar porque es falso el testamento. Vamos, les dije, ahí está la impresión, ¿verdad? La impresión digital la dejó la señora. Vamos, no tengo problema para ir. Ya no lo hicieron, pero sí les digo que uno de notario tiene que, consejo sano, hasta graben cuando está firmando la persona, porque después resulta de que quieren ahí, mientras dicen, vamos a llevar la escritura para que vean que no es la firma. O sea,
Siempre no va a faltar la persona que tiene un interés especial, ¿verdad?, sobre esto. Bueno, vamos a avanzar para por lo menos terminar este artículo antes de que terminemos. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que estuviera hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Recordemos que cuando vamos a realizar un testamento, nosotros debemos de hacer una plica, un sobre, ¿verdad? Vamos a, en lugar de remitir al archivo, conforme al artículo 37, el testimonio especial, lo vamos a colocar en un sobre. Ese sobre lo vamos a llevar al Archivo General de Protocolos y ellos van a encargarse de su conservación. Hasta que fallece la persona, ya llega el notario, el que va a llevar el proceso sucesorio, va a solicitar, ¿verdad?, una certificación del acta y ya pueden abrir la plica con una partida de defunción, una certificación de la partida de defunción. Entonces se va a faccionar un acta sobre el suceso de que se abrió la plica y se va a entregar a las personas pues interesadas, y sería pues el notario que va a llevar el caso. Pero va a revocarse cuando nosotros realizamos, yo tengo interés en realizar un testamento, pero hice uno en 1980. A estas alturas yo ya hice más bienes. Puede ser, ¿verdad?, que hice más bienes, entonces voy a realizar otro testamento. El testamento anterior, ¿qué pasa con el testamento anterior? ¿Queda deshabilitado o ya no vale? ¿Por qué? Está en la ley, Lidia, como que testamento posterior, le voy a decir que anula el anterior, no sé ahorita el fundamento legal, pero, por ejemplo, una pregunta, si en el testamento posterior, de igual manera, hace la anotación que ya dejó, por ejemplo, una casa a alguien, entonces en ese caso creo que sí como que subsiste, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero realmente está parte de lo que está diciendo que está en la ley, pero si está en la ley diría la teoría ecléctica, diría mi amiga que se examinaba todo, era la teoría ecléctica para que no perdiera su privado. Bueno, es el artículo, déjeme ver, 37, está en parte en el 37 del Código de Notariado, donde indica que se debe de remitir. Está, creo que en el numeral, en la literal A, vamos a ver, sí. Bueno, lo voy a leer así rápido. El artículo 37, el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben de cumplir las siguientes obligaciones. Este artículo se lo tendrían que saber casi que de memoria. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura, testimonio especial. Eso lo vamos a ver en el otro semestre, pero igual está relacionado. En papel sellado de menor valor, con los timbres adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos, bueno, esta parte tal vez no me interesa tanto, hasta cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones. O sea, yo puedo modificar, yo quiero dejarle, ya tengo más bienes, o ya me peleé con la persona, o la persona falleció. Pueden pasar muchas cosas en 20 años. En un año pueden pasar muchas cosas. No digamos en 20 años. Entonces, puedo modificar el testamento, puedo revocar el testamento. El testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel sellado, de papel de protocolo en el cual fue extendido. Entonces, acá está como la obligación notarial en sí. Pero yo puedo, hay aspectos que yo sí no puedo revocar aunque quiera. ¿Y cuál sería una de esas? Veamos los derechos de las personas. El derecho a tener una identidad. Si yo reconozco un hijo, yo no podría revocar eso. O sea, va a subsistir. Puede que lo demás quede sin efecto, pero eso no. Hay aspectos que sí no se pueden dejar sin efecto, como por ejemplo el reconocer un hijo, ¿verdad? Ethel. Si era justamente esa mi pregunta, lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué pasa
si queremos cambiar un testamento que hicimos hace 15 años, resulta que hay un nuevo miembro de la familia y hay que heredarlo a él también. Esas situaciones pueden pasar. ¿Qué pasa? El viejito, tengo que avisar, me devuelven el viejo, hago uno nuevo, ¿cómo funciona? Dejamos sin efecto el que estamos, automáticamente estoy dejando sin efecto si yo facciono algo sobre la misma casa aquí donde vivo. Ajá. Y yo lo dejo, gracias, y yo lo dejo estoy tratando sobre el mismo bien, entonces yo ya no sé, ya no, mi hija no me habla, entonces mejor le voy a dejar solo a otra hija el bien inmueble, ¿verdad? Entonces yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer si es mi bien? Pero o sea, no dejamos, el registro nunca nos va a devolver esa plica. Esa plica queda ahí. Queda ahí. Pero puede haber... Va a llegar una segunda plica. Ajá, entonces eso pues lo van a conocer también. Okay, bueno, solo para finalizar. El que ejerciera violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. Recordemos que cuando realizamos una escritura pública, siempre van a existir ciertos requisitos que no tienen que haber, digamos, dentro de un instrumento público. Dentro de esos, pues, la voluntad de las personas de poder realizar, de poder faccionar cualquier escritura pública, porque debe de existir la voluntad de que esté libre de vicios, ¿verdad? Tiene que estar libre de vicios la escritura para poder ser faccionada, porque si existe, ¿se recuerdan ustedes? No sé si lo vieron en civil. En civil tuvieron que haber visto los requisitos, ¿verdad? De los instrumentos públicos, pero si no, pues vamos a verlo así rapidito. Bueno, eso cuando se trata de negocios jurídicos, pero hay diferencia entre negocio jurídico y acto jurídico. ¿Cuál el testamento qué es? ¿Un acto o un negocio jurídico? ¿Un acto? Un acto. Un acto. Ajá. Es un acto. Entonces, para que veamos la diferencia, ¿verdad? Dentro del testamento y, por ejemplo, cuando se trate del derecho de obligaciones, que sería un negocio jurídico es una compraventa, es un arrendamiento, cualquiera que los vamos a ver en el otro semestre, pero, por ejemplo, el 1251 nos regula acerca del negocio jurídico, que estos son los requisitos. ¿Y qué requisitos son? La capacidad legal del sujeto de declarar su voluntad, el consentimiento que no adolezca de vicio, objeto lícito, forma y causa serían las doctrinales, pero igual pues acá tendríamos conforme al 42, creo yo, el código de notariato, déjenme ver si lo tengo acá, lo tengo en la mano, vamos a ver, 42. El 42. Bueno, dentro de las formalidades especiales para las escrituras, para los testamentos y otras escrituras, nos regula que la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Pero recordemos que esto se complementa con el artículo 29, porque estos son requisitos, formalidades especiales para los testamentos. Pero siempre van a existir los requisitos que tiene que llevar sí o sí todos los instrumentos públicos. Y dentro de estas está cuando, vamos a ver, ¿cómo vamos a plasmar? Por ejemplo, el numeral 12 del artículo 29 nos regula las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan y la del notario precedidas por las palabras ante mí. Si el otorgante no supiera, no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho. Y en su defecto, otra que especificará el notario firmando por él un testigo. Pero acá, por ejemplo, bueno, cuando él no sabe firmar, pero si, por ejemplo, en el caso de los testamentos serían 2 testigos que el artículo 42 no regula. Y si fueran varios los otorgantes,
que no supieran o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá ante la firma la expresión por mí, ante mí. Lo que sucede es que tienen que estar totalmente libres de vicios, cualquier escritura que se realice, igual todos los actos jurídicos, por ejemplo, en este caso los testamentos. Bueno, vamos a seguir el día de mañana, ¿verdad? Con este tema siempre. Y vamos a ir viendo las dudas que van surgiendo, pero no quiero que nos adelantemos a los temas, ¿verdad? Eso es importante. Quiero que sepamos diferenciar, eso necesito que sepamos diferenciar el 924 con el 926, porque a veces se confunden cuando yo les pregunto en el examen. Entonces, para que lo lean, si pueden avanzar, el día de mañana, pues nos vamos a ver por acá. Dejamos la clase por acá y espero que tengan un feliz día del cariño. Recuérdense que todavía faltan días de la semana, los despechados no se me pongan muy tristes. Vamos Licenciada, perdone, ¿asistencia no habrá? Si no la pasaron, no vamos a tener. Igual bien, buenas noches. Ya la pasaron, licenciada. Ya parece examen, licenciada. Buenas noches. Entonces, ya está colocada. Ajá. Ya lo vi aquí. Gracias. Ya lo vieron. Ahí está licenciada, ¿Sí? Gracias. Una pregunta.